Profesor Lacalle saca nuevo libro titulado Haz crecer tu dinero. Y a mí, que no he tenido todavía tiempo de leerlo, me gustaría saber cómo puedo hacer crecer mi dinero porque ando de verdad canino. Yo creo que es un buen momento para sacar este libro. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la inflación tan elevada y con los riesgos que se ciernen sobre la economía y el ataque al ahorro que existe en muchos países por parte de los gobiernos más intervencionistas, pues la idea del libro es dar toda una serie de consejos de todo lo que yo he podido recopilar en mi experiencia como economista y como gestor de los mejores gestores del mundo, y es un homenaje a todos estos grandes gestores, a todas estas personas que han ayudado a tantísimos ahorradores a preservar capital y a batir la inflación, que es lo que hay que conseguir. Así que el libro es para todos los ciudadanos que quieran saber un poco más de inversión, pues una paleta de datos y de consejos recopilados de mi experiencia con algunos de los gestores más importantes del mundo. Bueno, y de su experiencia tan vasta, para los españoles de hoy día, ¿cuál sería el mejor consejo, dado lo mal que pinta la cosa, con la inflación en 2 dígitos, con el gobierno con un gasto público disparado, con recortes de ingresos para casi todo el mundo? ¿Cuál sería lo más conveniente para el ciudadano de a pie en estas duras circunstancias y pensando en lo que se avecina? Lo más importante para el ciudadano de a pie es saber que la decisión más arriesgada ahora mismo no es invertir, sino dejar el dinero en depósitos en el banco, porque la inflación se está comiendo literalmente un 9 y pico % de tu dinero en un año, un 6 y pico el año pasado, etcétera. Es decir, el dinero está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, la decisión más arriesgada es mantener el dinero en depósitos. Y luego lo que tiene que hacer es invertir poco a poco, lo poco que pueda atesorar, y hacerlo de manera que esté 100% ligada a lo que es su verdadero perfil de riesgo. Y entonces analizarlo bien con un buen asesor y darse cuenta de que eso es lo mejor que puede hacer, que es ahorrar un poco y lo que pueda ahorrar, invertirlo. Visto el panorama, ¿no le llama la atención como observador la doble vara de medir? Es decir, tenemos Almeida, el primo de Almeida, el hijo de Nati Abascal, todo el día en los telediarios, en los noticieros, en Radio Televisión Española, por un negocio que proporcionalmente, aunque suena muy grande, es pequeño. Y sin embargo, tenemos a Colau, que pagó por guantes que no se recibieron hasta 500% más caros, por empresas que salían de peluquerías a las que ella beneficiaba y les daba contratos, y no tenemos ni siquiera el registro de dónde estaban o quién las integraba, y que se forraron durante la pandemia haciendo todo tipo de negocios y de comisiones. ¿No le llama la atención que solo salga lo de Almeida? Desafortunadamente no me llama la atención, pero es muy típico en España que se utilice toda la batería mediática y de propaganda del gobierno para atacar la paja en el ojo ajeno y olvidarse o poner ahí bajo el manto del silencio la viga en el ojo propio. O sea, lo que no se puede estar en España es para nada rasgándose las vestiduras por un contrato de Almeida o un contrato de Ayuso, cuando el gobierno de España ha gastado más de 1.000 millones en contratos opacos en los que se les ha dado decenas de millones a empresas que no tenían empleados, en las que se han perdido cargos completos de mascarillas, en las que se han pagado hasta un 28% más que por otras mascarillas que se habían pagado anteriormente sin el más mínimo control, en el que los contratos de Illa, de Ábalos, etcétera, etcétera, han sido un absoluto desastre. Para que te hagas una idea, los jueces están investigando contratos del gobierno por más de 674 millones, contratos opacos o con enormes sobrecostes, etcétera, cuando
de todo lo que están sumando de gobiernos locales o regionales del Partido Popular, no llega a 12 millones. Es decir, que nos tenemos que tragar todos los días, titular tras titular, por cantidades muy, muy, muy pequeñas, e incluso en el caso de Ayuso, por cantidades que encima no tienen absolutamente nada de ilegal, y nos tenemos que callar ante lo que ha sido un auténtico desastre de gestión en las contrataciones a dedo. ¿Es usted partidario de reducir el número de cargos políticos, de parlamentarios, como quiere hacer ahora o proponen ahora el centro derecha, por ejemplo, en el Parlamento de Madrid? ¿Le parece una opción razonable? Tenemos que hacerlo. O sea, en España no se puede estar constantemente hablando de que hay que mantener todos los gastos y cualquier gasto público creciente y además acumulativo y expoliando a los ciudadanos. Hay que reducir impuestos y hay que reducir gasto innecesario. Para que te des cuenta, en los presupuestos, la partida que más crece, más de un 70%, es la partida de asuntos económicos. Es decir, todo ese enorme batiburrillo, asuntos generales, etcétera, etcétera, en el que se incluye la Agenda 2030, los gastos para capitalizar empresas deficitarias públicas, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, hay mucho gasto público. Estamos hablando de más de 70.000 millones, mucho gasto público en subvenciones que se están perdiendo a cosas completas y absolutamente innecesarias, más de 14.000 millones según la IREF. Hay mucho gasto público que se puede racionalizar y que se debe racionalizar, porque lo que pone en peligro los servicios públicos es disparar el déficit estructural en una época de ingresos récord como está ocurriendo ahora mismo. Este gobierno ha aumentado todos los gastos no necesarios, asesores, ministerios, todo lo que tiene que ver con subvenciones innecesarias, etcétera, etcétera, en medio de una emergencia, y ahora nos encontramos con graves problemas, claro. Escribe usted en Twitter que no es posible o factible un embargo energético a Rusia mientras China siga consumiendo e importando petróleo. China está echando abajo toda posibilidad de embargar a Rusia. Claramente, o sea, nosotros estamos llevando a cabo una serie de sanciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Reino Unido, muy importantes contra Rusia, y esas sanciones les está haciendo mucho daño a la economía rusa, pero no podemos olvidar que China está estimado que en el año 2022 importará petróleo, gas y carbón de Rusia por una cantidad muy superior a la que importó la Unión Europea en todo su conjunto en el año 2020. Por lo tanto, no podemos hablar de embargo a Rusia cuando por el este está generándose no solamente un aumento masivo de importaciones, sino que además hoy Bloomberg publica que China anuncia que está fortaleciendo sus relaciones estratégicas con Rusia. Por lo tanto, no existe el embargo a Rusia si China no participa de una manera activa. Hablando de energía y de petróleo, da la impresión, o por lo menos hay datos, de que Marruecos inicia o reinicia prospecciones petrolíferas en las proximidades de Canarias. ¿Qué significa eso? Pues esto significa, otra vez, la política completamente equivocada de España, que, acuérdate, que se montó toda una batería de protestas y de absoluta desinformación con respecto a estas prospecciones, se prohibieron, y ahora resulta que Marruecos, sin haber llegado todavía a un acuerdo sobre la delimitación de las aguas con el gobierno de España, anuncia prospecciones en esas mismas
aguas. Es decir, que unos muy pocos kilómetros, vamos, prácticamente 5 kilómetros más allá de donde se decía que iba a ser un desastre para Canarias y lo prohibieron, etcétera, resulta que Marruecos está y va a llevar a cabo prospecciones y lo más gracioso, todo esto está ocurriendo después de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos en el que Marruecos ni ha aceptado la soberanía de Ceuta y Melilla ni tampoco ha hecho absolutamente nada con el tema de la delimitación de los aguas. Es decir, que España no ha recibido nada positivo en ese acuerdo. Para concluir, ¿es usted de la opinión de que la economía se lleva por delante a Sánchez y no es dentro de muchos meses? Yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo del efecto placebo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo en junio va a dejar de recomprar deuda. España y el gobierno de Sánchez ha sido el gran beneficiario de las recompras del Banco Central Europeo, que compraba más del 100% de las emisiones, más del 100% de las emisiones netas de del gobierno de España, es decir, que todo lo que emitía el gobierno de España en deuda lo compraba el Banco Central Europeo y todavía quedaba una cantidad en la que podría haber seguido si se hubiera endeudado todavía más. ¿Qué significa todo esto? Pues que ahora, digamos que la marea baja y empieza a salir la realidad. Y claro, el gobierno de Sánchez le pilla con la negativa a reducir el déficit estructural que comentábamos antes, con una economía que ha sido la peor en la pandemia, la peor recuperación y que según el Fondo Monetario Internacional será la única de nuestro entorno cercano que no va a recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en el año 2023. Por lo tanto, el efecto a corto y medio plazo puede ser muy relevante, claro.